Bienvenidos viajeros del tiempo y del mito, a Pergaminos Olvidados. Soy Tomás y hoy te acompañaré en una historia que permanece viva en la memoria de los siglos. Esta narración es para quienes buscan serenidad en medio del ruido, para quienes necesitan una guía que les recuerde que la disciplina interior puede traer claridad incluso en los días más confusos. Aquí recorreremos la vida completa de Confucio, desde sus orígenes humildes hasta la construcción de un pensamiento que transformó gobiernos, educó generaciones y dio forma a valores que aún hoy siguen guiando a millones. A lo largo del relato, descubrirás cómo su ejemplo puede ayudarte a encontrar orden, propósito y calma en tu propio camino. Si esta búsqueda de sabiduría resuena contigo, te invito a seguir el canal y continuar explorando estas historias que iluminan el espíritu. Capítulo 1. El nacimiento de un sabio. En el inicio del siglo VI antes de nuestra era, en el estado de Lu, una región situada en el extremo oriental de la antigua China, una familia de origen modesto recibió a un niño que más tarde influiría en la historia cultural del país de manera decisiva. La época estaba marcada por la fragmentación política y por constantes tensiones entre los estados que conformaban la dinastía Zhou en su etapa de declive. En este ambiente incierto, nació el pequeño Kongqiu, conocido en Occidente como Confucio, hijo de un militar de edad avanzada y de una joven que había sido elegida para asegurar la continuidad de la familia. Desde el comienzo, su vida se desarrolló en medio de un territorio donde el orden parecía desvanecerse, lo que dejó una profunda impresión en su formación temprana. Su nacimiento no fue celebrado por la élite, pero la semilla de una mente reflexiva comenzaba a germinar silenciosamente. La posición social de la familia era humilde, aunque descendían de una antigua línea noble que había perdido poder y riqueza con el paso de las generaciones. El padre Xu Lianghe era conocido por su fuerza y disciplina, atributos que habían guiado su carrera militar, pero también por la avanzada edad que hacía incierta la posibilidad de criar a un hijo durante muchos años. Su madre, Yan Chengzai, era joven, prudente y profundamente devota, cualidades que influirían más adelante en los valores que guiarían la educación del niño. A pesar de las limitaciones económicas, el hogar mantuvo un sentido de dignidad que se basaba más en la conducta moral que en la riqueza material. Este ambiente permitió que se valorara la rectitud y el esfuerzo personal desde los primeros días de vida del recién nacido. La muerte prematura del padre dejó a la madre sola a cargo de la educación del niño, lo que marcó profundamente el rumbo de su infancia. Al crecer sin la figura paterna, experimentó de cerca las dificultades que enfrentaban quienes carecían de apoyo económico y político en una época dominada por rivalidades entre clanes poderosos. Las restricciones materiales obligaron a su familia a trasladarse a una zona rural donde la vida era sencilla pero exigente y donde el trabajo diario moldeaba el carácter de quienes habitaban el lugar. Esta experiencia le permitió observar de primera mano la diferencia entre aquellos que vivían protegidos por el poder y quienes luchaban por sobrevivir cada día. En lugar de quejarse, desarrolló una mirada curiosa y reflexiva sobre la condición humana. Desde pequeño, mostró un interés inusual por las ceremonias, los rituales y las costumbres que ordenaban la vida comunitaria. Mientras otros niños jugaban sin mayor preocupación, él prefería imitar las prácticas ceremoniales que observaba en adultos, reproduciendo gestos solemnes con sorprendente seriedad. Esta inclinación temprana no era común entre los niños de su edad y revelaba la formación de un pensamiento orientado hacia la disciplina, la armonía y la estructura social. Su madre observaba con asombro cómo el niño se detenía ante pequeños detalles que para otros carecían de importancia, como la manera correcta de inclinarse o de colocar un objeto en un altar doméstico. La situación política del estado de Lu influyó intensamente en los primeros años del joven. El territorio se encontraba dominado por disputas entre familias aristocráticas que buscaban controlar el poder y obtener ventajas sobre sus competidores. Los enfrentamientos y las intrigas reducían la autoridad del gobernante legítimo
y creaban un clima de inseguridad constante. En este contexto, el niño aprendió que la estabilidad social dependía tanto de la virtud de los líderes como del respeto a las normas que daban cohesión al Estado. Esta comprensión, aunque todavía intuitiva, se incorporó a su visión del mundo y más tarde se cristalizaría en un pensamiento que buscaba restaurar el equilibrio perdido. La infancia del pequeño transcurrió entre la escasez y un deseo constante de aprender. Debido a las dificultades económicas, no tuvo acceso inmediato a los privilegios educativos que disfrutaban los hijos de la nobleza. Pero eso no impidió que desarrollara una profunda motivación por comprender el funcionamiento del mundo. Su madre fomentó este impulso al transmitirle valores como la perseverancia, la modestia y la importancia de observar antes de actuar. En un entorno donde la supervivencia diaria exigía esfuerzo físico, él descubrió en el estudio una vía diferente para superar las limitaciones de su origen. Los relatos transmitidos por generaciones de la familia hablaban de un pasado noble que se había perdido, y estas historias despertaban en el joven un sentido de responsabilidad hacia la recuperación de un orden moral que él creía olvidado. Aunque no contaba con bienes materiales, poseía algo más valioso para su época: una voluntad firme para mejorar a través del conocimiento. Era consciente de que la posición social no determinaba por completo el destino de una persona y que la virtud podía elevar a quien la practicara. Esta convicción, gestada en los primeros años, se convertiría en un pilar fundamental de su pensamiento adulto. El ambiente rural donde creció le permitió observar la vida cotidiana en todas sus dimensiones. Allí aprendió el valor del trabajo agrícola, la importancia de la cooperación entre familias y la forma en que las comunidades se organizaban para enfrentar las estaciones y sus desafíos. Este contacto con la realidad del pueblo llano le enseñó que el orden social no solo dependía de gobernantes y nobles, sino también del comportamiento de cada individuo. Esta comprensión temprana influyó en su idea posterior de que la armonía debía construirse desde las bases de la sociedad. A medida que crecía, fue desarrollando una sensibilidad especial hacia el sufrimiento ajeno. No se limitaba a observar la pobreza o las injusticias, sino que reflexionaba sobre sus causas. En su entorno, veía a campesinos que trabajaban arduamente y aún así vivían con pocas garantías, y a líderes locales que actuaban movidos por intereses particulares en lugar de velar por el bien común. Estas experiencias despertaron en él una inquietud por la ética y la justicia, conceptos que más tarde formarían parte esencial de su enseñanza. La ausencia de un padre a quien admirar lo llevó a buscar modelos en las historias y tradiciones transmitidas por los ancianos del lugar. Escuchaba relatos sobre gobernantes virtuosos de épocas antiguas, sobre héroes que preservaban la armonía y sobre sabios que guiaban al pueblo con rectitud. Estas narraciones plantaron en su mente la idea de que la grandeza no provenía del dominio militar, sino de la sabiduría que se aplicaba en la vida diaria. Estos ejemplos se convirtieron en una fuente de inspiración para su formación interior. Los primeros años también estuvieron marcados por la austeridad. La falta de recursos significaba que cada objeto tenía valor y que cualquier oportunidad de aprender debía ser aprovechada. Esta disciplina cotidiana fortaleció su carácter y lo preparó para una vida en la que el esfuerzo personal sería su principal herramienta. Entendió que para quienes procedían de una posición humilde, el conocimiento podía abrir puertas que de otro modo permanecerían cerradas. Con el paso del tiempo, su madre reconoció que la curiosidad del niño iba más allá de lo común y decidió apoyarlo en todo lo posible para que recibiera educación. Aunque no podía ofrecerle los privilegios reservados a los hijos de la élite, sí podía transmitirle el amor por la rectitud y la búsqueda constante de mejorar. Gracias a ese apoyo silencioso, el joven creció con la convicción de que el aprendizaje era una responsabilidad personal y una forma de contribuir al bienestar de los demás. Fue así como los cimientos del pensamiento, que más tarde influiría en la historia, comenzaron a formarse sin grandes proclamaciones, sino a través de la
Vida diaria. Finalmente, su infancia concluyó con la conciencia clara de que la sociedad necesitaba un cambio profundo. El desorden político, la decadencia de los valores tradicionales y la desigualdad social eran evidentes para cualquier observador atento. Lo que lo distinguió de otros fue la decisión de no aceptar ese estado de cosas como algo inevitable. En su interior nació el deseo de contribuir a la restauración de un orden moral que beneficiara a todos, un propósito que lo acompañaría durante toda su vida y que comenzó a tomar forma en estos primeros años de observación y reflexión. Capítulo 2. Juventud y búsqueda de conocimiento. En la transición de la infancia a la adolescencia, se hizo evidente que el joven poseía una disciplina inusual para su edad. Tras haber crecido en un entorno de limitaciones materiales, comprendió que el estudio era el único camino que podía abrirle horizontes más amplios. La falta de recursos no lo desanimaba, más bien lo motivaba a observar con atención cada detalle de la vida cotidiana para aprender de él. En un estado donde la educación formal estaba reservada casi exclusivamente para los hijos de familias acomodadas, su deseo de instruirse representaba una especie de desafío silencioso a la estructura social. La determinación que mostraba comenzó a llamar la atención de quienes lo rodeaban. A medida que adquiría más responsabilidades dentro del hogar, también fue buscando maneras de acceder al conocimiento que circulaba entre los funcionarios y eruditos de Lu. Aunque no podía ingresar directamente a las escuelas establecidas por la nobleza, asistía a reuniones públicas y escuchaba atentamente las discusiones sobre política, ritos y música. En esos espacios descubrió que la sabiduría no era un privilegio innato, sino una conquista alcanzada mediante paciencia y dedicación. Ese descubrimiento lo impulsó a recopilar fragmentos de información y a organizar mentalmente aquello que escuchaba, un ejercicio que fortaleció su memoria y su capacidad de análisis. Su curiosidad lo llevó a estudiar los antiguos textos que aún sobrevivían de épocas anteriores, especialmente los relacionados con las ceremonias que habían dado cohesión al sistema social en tiempos más estables. Aunque los libros eran escasos y difíciles de obtener, buscaba cualquier oportunidad para leerlos, copiarlos o escucharlos recitados por quienes los dominaban. Estas fuentes se convirtieron en la base de su formación intelectual y despertaron en él un profundo respeto por las tradiciones que preservaban la integridad moral de la comunidad. La combinación de esfuerzo personal y admiración por el pasado moldeó su visión sobre el rol que debía desempeñar una persona íntegra dentro de la sociedad. Para sostenerse económicamente, desempeñó diversos trabajos humildes que estaban al alcance de las clases bajas. Durante un tiempo, se dedicó a tareas administrativas sencillas, como el control de almacenes y la supervisión de actividades agrícolas, oficios que requerían atención al detalle y un sentido de responsabilidad constante. Estas ocupaciones lo acercaron a la realidad laboral de la gente común y reforzaron su convicción de que cada rol social debía ser realizado con dignidad. Lejos de considerarlos empleos menores, veía en ellos oportunidades para comprender mejor cómo funcionaba el tejido social. Gracias a su dedicación, comenzó a ser notado por individuos de mayor formación, quienes reconocieron en él un deseo genuino de aprender. Algunos funcionarios locales, impresionados por su disciplina, le permitieron observar rituales oficiales e incluso recibir instrucción informal sobre música, etiqueta y documentos históricos. Esta apertura, aunque limitada, fue crucial para su desarrollo intelectual, pues le dio acceso a conocimientos que de otro modo habrían quedado fuera de su alcance. Cada lección recibida era tratada por él como un tesoro que debía ser entendido, practicado y recordado. En esta etapa, la música adquirió un papel especialmente importante en su vida. No la veía únicamente como entretenimiento, sino como un instrumento que reflejaba la armonía interior de quien la interpretaba. Estudiar melodías antiguas y comprender su relación con los ritos y el orden social se convirtió en una parte esencial de su formación. A través de la música, aprendió que la disciplina estética podía conducir a una disciplina moral
y que la belleza tenía la capacidad de transformar el carácter humano. Esta idea marcaría profundamente su pensamiento futuro sobre la educación y el autocultivo. Al observar el comportamiento de los funcionarios, también entendió que el conocimiento por sí solo no era suficiente si no estaba acompañado de virtud. Las tensiones políticas del estado de Lu revelaban la presencia de líderes ambiciosos que priorizaban sus intereses sobre el bienestar colectivo. Estas contradicciones entre enseñanza moral y conducta real despertaron en él una reflexión profunda sobre la coherencia entre palabra y acción. Con el tiempo, esta inquietud se convertiría en una crítica fundamental a los gobernantes de su época, aunque por el momento se limitaba a reflexionar en silencio. La influencia de maestros ocasionales lo motivó a buscar un pensamiento más amplio. No se conformaba con repetir lo que escuchaba, sino que trataba de comprender las razones detrás de cada regla, rito o tradición. En sus esfuerzos de estudio, se encontraba con enseñanzas provenientes de diferentes épocas, algunas de ellas contradictorias entre sí. En lugar de desanimarse, aprendió a compararlas, a distinguir lo esencial de lo accesorio y a identificar aquello que podía servir como fundamento sólido para una sociedad ordenada. Este método de reflexión crítica sería una de sus mayores fortalezas intelectuales. Con el paso de los años desarrolló la habilidad de aprender de cualquier persona, incluso de quienes no tenían una educación formal. Observaba a campesinos, artesanos y comerciantes y encontraba en su comportamiento ejemplos de disciplina o negligencia que alimentaban su comprensión sobre la naturaleza humana. Para él, cada persona tenía algo que enseñar, ya fuera por su virtud o por sus errores. Esta perspectiva inclusiva y humilde lo alejaba de la arrogancia que caracterizaba a muchos jóvenes instruidos y le permitió mantener un vínculo estrecho con la gente común. La juventud estuvo marcada también por la necesidad de entender el significado del poder y del gobierno. Aunque aún no ocupaba ningún cargo oficial, tenía acceso a conversaciones sobre estrategias políticas y sobre las tensiones que debilitaron la autoridad de los gobernantes. Analizaba cada relato como si fuera una lección destinada a mostrarle cómo se podía fortalecer o destruir una comunidad según la conducta de quienes la dirigían. Este interés por los asuntos públicos no provenía de ambiciones personales, sino de su deseo de restaurar un orden que beneficiara a todos. Durante esta etapa formativa, también comenzó a elaborar sus primeras ideas sobre la importancia del ejemplo personal. Observaba que las palabras podían influir, pero que las acciones tenían un impacto mucho más profundo y duradero. Veía cómo un administrador justo podía mejorar la vida de cientos de personas, mientras que uno corrupto podía traer sufrimiento, incluso sin pronunciar una sola instrucción. Estas observaciones despertaron en él el pensamiento de que la virtud debía comenzar por uno mismo antes de poder transformar el entorno. Finalmente, al alcanzar la madurez temprana, tomó conciencia de que ya no era suficiente aprender de manera dispersa. Necesitaba una dirección clara para su búsqueda intelectual. Fue entonces cuando decidió dedicarse al estudio sistemático de los textos antiguos, de las genealogías históricas, de los ritos y de la administración pública. Esta decisión marcó el fin de su juventud como mera observación y el inicio de una vida guiada por un propósito: comprender profundamente los principios que podían restaurar la armonía social. Ese propósito sería la fuerza que impulsaría todas sus acciones futuras. Capítulo 3. El maestro y sus primeros discípulos. Al alcanzar la madurez, el pensador comenzó a percibir que el conocimiento que había acumulado debía ser compartido para tener verdadero sentido. La situación política del estado de Lu seguía siendo frágil, y la falta de modelos éticos sólidos impulsó en él la convicción de que era necesario formar a una nueva generación de individuos capaces de actuar con rectitud. No contaba con el respaldo de una institución oficial, por lo que decidió enseñar de manera independiente, abriendo las puertas de su casa a quienes desearan aprender. Esta iniciativa representaba una ruptura significativa con las tradiciones educativas de la época.
en las que solo los hijos de la nobleza podían acceder a la instrucción formal. Su método de enseñanza era distinto al que predominaba en los centros aristocráticos. En lugar de transmitir conocimientos de manera rígida, prefería hacer preguntas que obligaban a sus estudiantes a reflexionar sobre el significado profundo de las acciones humanas. No le interesaba que repitieran fórmulas o memorizaran textos sin comprensión. Buscaba formar individuos capaces de analizar, discernir y actuar conforme a principios morales sólidos. Este enfoque despertó la curiosidad de muchos jóvenes que habían sido excluidos del sistema educativo tradicional y que veían en él una oportunidad para transformar su vida. Los primeros discípulos provenían de orígenes muy variados. Había hijos de familias humildes, aprendices sin rumbo claro, jóvenes que trabajaban en oficios manuales y algunos pocos que contaban con ciertos privilegios, pero buscaban una guía distinta a la ofrecida por los maestros convencionales. Este ambiente diverso favoreció el intercambio de experiencias y opiniones y permitió que la perspectiva de cada estudiante enriqueciera las discusiones. Para el maestro, lo valioso no era la procedencia social, sino la disposición a aprender y mejorar. Esta apertura sentó un precedente que influiría en la educación china durante siglos. Entre los primeros alumnos se encontraban figuras que más tarde se convertirían en pilares de su legado. Destacaban individuos como Yang Hui, conocido por su modestia y dedicación; Silu, cuyo carácter impulsivo contrastaba con su sentido del deber; y Zhigong, un joven inteligente y elocuente que llegaría a desempeñar un papel importante en la difusión de la enseñanza. Cada uno aportaba una perspectiva distinta, lo que obligaba al maestro a adaptar su manera de instruir según el temperamento de cada estudiante. Esta capacidad de personalización fortaleció aún más su reputación como educador. El lugar donde se reunían no era una academia formal ni un salón adornado con lujos. Las lecciones se impartían en patios, caminos, espacios abiertos o dentro de una vivienda sencilla. A pesar de esta austeridad, o quizá precisamente por ella, surgió un ambiente de estudio genuino y profundo, libre de pretensiones sociales. Los discípulos asistían con la convicción de que estaban recibiendo una educación basada en la virtud y en la búsqueda sincera de la sabiduría. La modestia del entorno contrastaba con la grandeza del propósito que los unía. Las enseñanzas abarcaban una amplia variedad de temas. Estudiaban los antiguos textos históricos, analizaban los ritos que habían estructurado la vida social en épocas pasadas, practicaban música y reflexionaban sobre la conducta apropiada en diferentes situaciones. El maestro insistía en que la educación debía abarcar tanto el intelecto como el carácter. Para él, no era suficiente adquirir conocimientos. Era necesario convertirlos en acciones concretas que contribuyeran al bienestar colectivo. Este énfasis en la coherencia moral sería uno de los rasgos distintivos de su pensamiento. El intercambio entre maestro y discípulos no se limitaba a las sesiones formales. La convivencia cotidiana permitía que surgieran conversaciones espontáneas sobre decisiones personales, problemas familiares o cuestiones éticas. Estos momentos eran especialmente valiosos porque mostraban cómo aplicar los principios estudiados a la vida diaria. La enseñanza no era una serie de dogmas, sino una guía para enfrentar situaciones reales con sensatez y humanidad. En este ambiente, los estudiantes aprendían que la rectitud debía ser practicada en todos los actos, incluso en los más pequeños. A medida que su reputación crecía, otros jóvenes comenzaron a llegar desde regiones cercanas para unirse al grupo de estudio. Esta expansión no se debió a propaganda ni a recomendaciones oficiales, sino al reconocimiento de que quien enseñaba poseía una claridad moral difícil de encontrar en tiempos de incertidumbre. La presencia creciente de discípulos confirmó que la sociedad buscaba una referencia ética, capaz de ofrecer estabilidad en medio de los conflictos políticos que caracterizaban aquella etapa de la historia china. La relación entre maestro y alumnos se basaba en el respeto mutuo. Aunque se le otorgaba autoridad por su saber y experiencia,
Él mismo insistía en que todos debían esforzarse constantemente en mejorar. No se presentaba como un dueño de la verdad absoluta, sino como alguien que también seguía aprendiendo. Esta actitud humilde generaba un ambiente de confianza y permitía que los discípulos expresaran dudas o desacuerdos sin temor. La enseñanza era concebida como un camino compartido, no como una imposición unilateral. Los discípulos, por su parte, mostraban un compromiso notable con su formación. Muchos de ellos renunciaron a ocupaciones más seguras para dedicarse al estudio, mientras que otros combinaban su trabajo cotidiano con largas horas de discusión y aprendizaje. El sacrificio personal que esto implicaba reflejaba la importancia que daban a la educación que estaban recibiendo. Veían en su maestro a una figura que no solo transmitía conocimientos, sino que encarnaba una forma de vida guiada por la virtud y el autocontrol. El pensamiento que surgía de estas interacciones no era un sistema filosófico cerrado ni una doctrina rígida. Era más bien una construcción progresiva basada en el diálogo, en la experiencia concreta y en la capacidad de observar la condición humana con detenimiento. Esto permitió que la enseñanza mantuviera una flexibilidad que sería fundamental para su supervivencia a lo largo del tiempo. En lugar de depender de instituciones, se transmitía de persona a persona, adaptándose a las necesidades de cada generación. Con el paso del tiempo, la figura del maestro comenzó a ser vista como un punto de referencia para quienes buscaban orientación moral. Sus discípulos no solo lo admiraban por su conocimiento, sino también por su conducta, que demostraba que era posible vivir según los principios que enseñaba. Este ejemplo personal consolidó la idea de que la educación debía ser un proceso integral, capaz de transformar tanto el entendimiento como el carácter. Fue así como, sin proponérselo inicialmente, comenzó a formar una comunidad comprometida con la mejora personal y con la restauración del orden social. Capítulo 4. Conflictos, viajes y exilios. Cuando la reputación del maestro comenzó a expandirse, algunos gobernantes del estado de Lu consideraron que su experiencia podía ser útil para restaurar el orden social. Fue invitado a ocupar cargos administrativos menores y, gracias a su compromiso con la justicia, ascendió gradualmente a posiciones más relevantes. Este ascenso no se debió a influencias políticas, sino a la coherencia entre su palabra y su conducta, un rasgo poco común entre los funcionarios de la época. Sin embargo, su presencia también despertó recelos entre las familias poderosas que dominaban el territorio, pues sus principios morales representaban un obstáculo para quienes se beneficiaban de la corrupción y de los intereses privados. A medida que aumentaba su participación en la administración pública, se vio enfrentado a tensiones cada vez más complejas. Los clanes influyentes competían por el control del gobierno y no mostraban interés en implementar reformas que limitaran su poder. En este contexto, el maestro impulsó una serie de medidas destinadas a fortalecer la autoridad legítima y a restablecer los ritos que otorgaban cohesión a la vida comunitaria. Estas propuestas generaron resistencia inmediata, pues amenazaban los privilegios de las facciones que habían fragmentado el Estado. La falta de apoyo político hizo que su labor se volviera cada vez más difícil. Una de sus acciones más recordadas fue la reorganización de ceremonias públicas, que había perdido significado en medio del caos político. Consideraba que los ritos no eran simples formalidades, sino una forma de cultivar el respeto mutuo y de establecer un modelo de convivencia ordenada. Implementó normas más estrictas sobre su ejecución, lo que provocó que algunas familias se sintieran desafiadas, ya que estas ceremonias habían sido utilizadas como herramientas para exhibir poder personal y no para fortalecer la armonía social. Su firmeza frente a estas distorsiones fue admirada por algunos y criticada por muchos más. La situación política se deterioró aún más cuando un clan rival organizó una serie de celebraciones ostentosas para debilitar la autoridad del gobernante y exhibir su influencia. El maestro aconsejó al dirigente
evitar asistir a estos banquetes, pues consideraba que hacerlo significaba someterse a intereses privados. Sin embargo, la presión ejercida por los Pinomoensinsson clanes fue tan intensa que sus recomendaciones fueron ignoradas. Esta derrota moral evidenció la fragilidad del poder legítimo y la incapacidad del Estado para resistir a las facciones internas. A partir de este episodio, quedó claro que las reformas que proponía no serían implementadas sin resistencia. La frustración provocada por estas derrotas políticas lo llevó a abandonar su cargo y dejar el estado de Lu. No se trató de una huida impulsiva, sino de una decisión meditada. Comprendió que no podía contribuir al bienestar público en un lugar donde sus consejos eran desoídos y sus principios eran vistos como un obstáculo. Acompañado por algunos de sus discípulos más leales, emprendió una larga travesía por diversos estados en busca de un gobernante que estuviera dispuesto a aplicar sus enseñanzas. Esta etapa marcó el inicio de uno de los periodos más difíciles y formativos de su vida adulta. El grupo viajó por caminos inseguros, atravesando regiones donde la pobreza y la violencia eran comunes debido a los enfrentamientos entre los estados. En cada nuevo territorio, buscaban presentar sus propuestas a los gobernantes locales, esperando que alguno estuviera interesado en restablecer un orden moral. Sin embargo, la mayoría de los líderes no se mostraban dispuestos a sacrificar sus propios intereses para implementar un sistema basado en la rectitud y la moderación. Las expectativas de hallar un patrocinio favorable se desvanecían con frecuencia, pero el grupo mantenía su determinación. En algunos estados fueron recibidos con cortesía, aunque sin intención real de adoptar sus ideas. Los dirigentes escuchaban sus argumentos acerca de la importancia de la virtud en el gobierno, pero lo veían como un ideal difícil de aplicar en un contexto dominado por guerras y rivalidades políticas. A pesar de esto, en cada visita el maestro dejaba una impresión profunda en quienes tenían la sensibilidad necesaria para apreciar su pensamiento. Aunque no lograba obtener los cargos que buscaba, sí sembraba semillas que más tarde germinarían en distintas regiones. Durante estos viajes, el maestro y sus discípulos enfrentaron situaciones de peligro que pusieron a prueba su temple. En una ocasión, quedaron atrapados en una región donde los conflictos habían causado la escasez de alimentos, y el grupo pasó días alimentándose de manera insuficiente. En otro momento, fueron retenidos por soldados que sospechaban de su presencia, lo que generó un clima de tensión que solo se resolvió tras largas explicaciones. Estas dificultades no quebrantaron su espíritu, sino que reforzaron su convicción de que la virtud debía sostenerse incluso en los momentos más adversos. A pesar de las penurias, los viajes ofrecieron oportunidades para observar de cerca las costumbres locales y la manera en que diferentes comunidades enfrentaban los desafíos del conflicto. El maestro analizaba con atención la relación entre los dirigentes y el pueblo, evaluando qué prácticas fortalecían la armonía y cuáles fomentaban la división. Esta experiencia enriqueció su visión sobre la administración pública y lo llevó a perfeccionar sus enseñanzas, que se basaban cada vez más en la comparación directa entre distintos modelos de gobierno. En ciertos territorios, los discípulos lograron establecer contactos con funcionarios que mostraban cierta simpatía por sus ideas. Aunque estas relaciones no se traducían en cargos oficiales, permitían intercambiar conocimientos sobre leyes, historia y ceremonias. Estos encuentros demostraban que incluso en un periodo de violencia, existían personas dispuestas a escuchar propuestas que promovieran la moderación y la virtud. Sin embargo, ninguna de estas oportunidades fue suficiente para ofrecer al maestro el entorno estable que necesitaba para aplicar plenamente su visión. A medida que los años pasaban, la falta de un gobernante virtuoso que aceptara sus consejos se convirtió en una fuente de desilusión creciente. No obstante, el maestro nunca abandonó su voluntad de encontrar un lugar donde pudiera servir al bien común. Para sus discípulos, esta perseverancia era una lección viva sobre la importancia de actuar según los principios propios,
aun cuando el mundo pareciera no estar preparado para recibirlos. En cada etapa del viaje, seguía enseñando, reflexionando y ajustando su comprensión del orden social. Finalmente, tras un largo periodo de desplazamientos y dificultades, el maestro comprendió que su misión no se cumpliría viajando de estado en estado. Aunque no había encontrado un gobernante dispuesto a seguir sus consejos, había adquirido una experiencia invaluable sobre la naturaleza del poder, la fragilidad de las instituciones y la diversidad de costumbres que conformaban la China de su tiempo. Esta etapa de exilio fue decisiva para consolidar el pensamiento que más tarde definiría su legado. Cansado pero fortalecido, decidió emprender el retorno al estado de Lu, consciente de que aún tenía mucho por enseñar y por escribir. Capítulo 5. Filosofía y principios fundamentales. Al regresar al estado de Lu, el maestro llevaba consigo una visión más madura de la realidad política y moral que había observado en sus años de viaje. Ahora comprendía con mayor claridad que la descomposición del orden no se debía únicamente a decisiones erróneas de gobernantes, sino a una pérdida generalizada de valores que había debilitado la estructura de toda la sociedad. Esta constatación lo impulsó a sistematizar sus reflexiones con el fin de transmitir un marco coherente que pudiera servir como guía tanto para dirigentes como para ciudadanos comunes. Su pensamiento comenzaba a consolidarse como una respuesta profunda a los problemas de su época. Uno de los pilares centrales de su filosofía era la noción de humanidad, o benevolencia, conocida como Ren. No se trataba de un concepto abstracto, sino de una actitud práctica basada en la capacidad de ponerse en el lugar del otro, actuar con consideración y cultivar la empatía en todas las relaciones humanas. Para él, esta virtud debía expresarse en gestos concretos, desde el trato respetuoso hacia los padres hasta la conducta honrada en los asuntos públicos. Afirmaba que una sociedad armoniosa no podía edificarse sobre la fuerza o el temor, sino sobre la capacidad de cada persona de actuar con autenticidad y compasión. Junto a la benevolencia, atribuía gran importancia a la rectitud o yi, entendida como la capacidad de discernir lo correcto en cada situación y tener el valor de actuar conforme a ello. La rectitud implicaba renunciar a intereses personales cuando estos entraban en conflicto con el bien común. Esta virtud era especialmente necesaria en los gobernantes, cuyo ejemplo influía en la conducta de toda la comunidad. Para él, la rectitud no consistía en seguir reglas ciegamente, sino en actuar con integridad incluso cuando nadie observaba. Esta perspectiva contrastaba con las prácticas políticas habituales de la época, donde las decisiones se tomaban en función del poder y la conveniencia. Otra pieza fundamental de su pensamiento era la ritualidad o li. Le otorgaba un papel central en la estructuración de la convivencia social, pues consideraba que los ritos no solo mantenían la continuidad con el pasado, sino que entrenaban a las personas para actuar con respeto y autocontrol. La ritualidad incluía tanto ceremonias públicas como gestos cotidianos, desde cómo saludar hasta la manera correcta de dirigirse a los mayores. Para él, estos actos eran herramientas para cultivar el carácter y evitar la impulsividad que conducía al caos. La observancia de los ritos no debía ser mecánica, sino acompañada de una comprensión profunda de su propósito moral. La noción de rectificación de los nombres, conocida como Shengming, también ocupaba un lugar relevante en su pensamiento. Sostenía que una sociedad solo podía funcionar de manera ordenada si las palabras correspondían con la realidad. Si un gobernante no gobernaba con virtud, no merecía ese título. Si un padre no cumplía con sus responsabilidades, había perdido el derecho moral a ser llamado así. Este principio subrayaba la importancia de la coherencia entre roles y acciones, y servía como crítica directa a la corrupción política de su tiempo. Para él, la claridad en el lenguaje era la base de la claridad en la conducta. La estructura familiar ocupaba un lugar especial en su filosofía, no como una institución aislada, sino como el núcleo donde se formaban las virtudes que luego sostenían el orden social.
Creía que el respeto hacia los padres y ancestros, conocido como Xiao, enseñaba a las personas a valorar la autoridad legítima y a actuar con responsabilidad. Defendía que solo quien era capaz de mantener la armonía en su propio hogar estaba preparado para participar en asuntos de mayor escala. Esta visión no implicaba una obediencia ciega, sino un equilibrio entre afecto, respeto y deber. El maestro también elaboró un ideal de gobernante que se convertiría en uno de los elementos más influyentes de su pensamiento, el modelo del hombre noble o Junzi. Este no se definía por su nacimiento, sino por su conducta. El Junzi debía actuar con honestidad, autocontrol y responsabilidad, inspirando a los demás mediante el ejemplo, no mediante la imposición. Consideraba que la virtud del gobernante tenía un efecto transformador, pues su comportamiento establecía un estándar que toda la sociedad imitaba. Este ideal se contraponía al del hombre pequeño, dominado por intereses egoístas y ambiciones personales. El papel de la educación también era esencial en su visión. Creía que todos los seres humanos podían cultivar la virtud mediante el estudio y la práctica constante. Rechazaba la idea de que solo la élite naciera con la capacidad de gobernar o de distinguir el bien del mal. Para él, el aprendizaje era un camino accesible a cualquiera que se comprometiera con la reflexión y la disciplina. Esta postura representó una innovación profunda en su época, pues cuestionaba las bases de un sistema social rígido y jerárquico, abriendo la puerta a un modelo educativo más inclusivo. Otro elemento importante de su pensamiento era su interpretación del mandato celestial o Tianmin. No lo veía como un destino inmutable, sino como una responsabilidad moral que recaía sobre los gobernantes. Creía que el cielo otorgaba legitimidad a quienes actuaban con virtud, pero la retiraba cuando estos se volvían corruptos o negligentes. Esta perspectiva justificaba la renovación del poder cuando los líderes fallaban, aunque no promovía la rebelión violenta, sino un retorno a los valores éticos fundamentales. Así, su visión reforzaba la idea de que la autoridad debía estar siempre alineada con la justicia. A lo largo de sus enseñanzas, el equilibrio ocupaba un lugar indispensable. Para él, ninguna virtud funcionaba de manera aislada. La benevolencia debía ir acompañada de rectitud. La formalidad de los ritos debía equilibrarse con la sinceridad interior y la autoridad debía ejercerse con moderación. Esta búsqueda de armonía reflejaba su convicción de que la mejor forma de resistir el caos social no era imponer reglas rígidas, sino cultivar personas capaces de actuar con sabiduría en circunstancias cambiantes. Su visión no era dogmática, sino profundamente adaptable a la realidad. La música, que había estudiado desde joven, ocupaba un lugar simbólico dentro de su filosofía. Para él, las melodías representaban la armonía interior y exterior, un espejo de la salud moral de una comunidad. Consideraba que una sociedad en decadencia producía música desordenada, mientras que una comunidad virtuosa crearía sonidos capaces de inspirar serenidad y cohesión. Esta relación entre estética y moral formaba parte de su comprensión total del orden social, en el que cada aspecto de la vida humana debía reflejar equilibrio y respeto. En síntesis, su filosofía no se presentaba como una doctrina cerrada, sino como un conjunto de principios destinados a realizar una transformación profunda en el individuo y en la sociedad. Era un pensamiento basado en la observación de la conducta humana, en la historia de 1900, su país y en la experiencia adquirida en sus viajes. Su objetivo no era crear un sistema teórico abstracto, sino ofrecer una guía práctica para reconstruir la armonía perdida. Estas ideas, aunque elaboradas en un contexto de conflicto, estaban destinadas a perdurar durante siglos y a convertirse en parte esencial de la identidad cultural de China. Capítulo 6. El retorno y los últimos años. Cuando decidió volver al estado de Lu después de tantos años de viajes y rechazos políticos, lo hizo con una serenidad distinta de la que tenía en su juventud. Ya no buscaba ansiosamente un cargo en el gobierno, ni esperaba que su pensamiento fuera adoptado de inmediato por algún gobernante ambicioso. La experiencia acumulada
le había enseñado que la transformación moral de un Estado no dependía solo de leyes o discursos, sino de un proceso lento que requería la formación de individuos virtuosos. Este cambio interior marcó el comienzo de su etapa final, una fase de madurez en la que concentraría sus esfuerzos en la enseñanza y en la organización de sus ideas. El recibimiento en Lu fue discreto, pero respetuoso. Aunque no había logrado imponer reformas en otros territorios, su reputación como erudito había crecido de forma constante. Funcionarios, discípulos y personas comunes reconocían su integridad y la claridad de sus reflexiones. Muchos jóvenes, al enterarse de su regreso, acudieron para escuchar sus enseñanzas y buscar orientación, lo que creó un ambiente fértil para la formación de una escuela más estructurada. Esta nueva estabilidad permitió que dedicara tiempo a revisar textos antiguos y a perfeccionar su interpretación de los ritos, la historia y la conducta moral. A diferencia de su etapa itinerante, en esta fase adoptó un enfoque más tranquilo en la transmisión de su pensamiento. Las discusiones con sus discípulos se volvieron más profundas, orientadas no solo a comprender los principios rectores de la armonía social, sino también a aplicarlos de forma consciente en la vida cotidiana. La enseñanza dejaba de ser una búsqueda de legitimidad política y se convertía en una expresión clara de su propósito personal. Veía en cada diálogo una oportunidad para sembrar una semilla que podría germinar en generaciones futuras, incluso si no llegaba a ver sus frutos. Durante estos años, dedicó una gran parte de su tiempo al estudio exhaustivo de los textos clásicos. Consideraba que la decadencia moral del presente tenía su origen en la pérdida de estas tradiciones, por lo que se propuso recopilar, editar y preservar documentos que habían sido alterados o descuidados debido a las guerras y conflictos. Su labor como editor y guardián del conocimiento antiguo fue tan importante como su enseñanza oral. Gracias a este esfuerzo, obras esenciales como el libro de los documentos, el libro de los ritos y el libro de la poesía sobrevivieron con mayor fidelidad al paso del tiempo. El maestro también se dedicó a reflexionar sobre los acontecimientos vividos durante sus años de viaje. En sus conversaciones hacía referencia a la fragilidad del poder político y a la importancia de mantener la identidad moral incluso en circunstancias adversas. Estas reflexiones no surgían de la amargura, sino de una comprensión profunda de la condición humana. Reconocía que los gobernantes de su época estaban atrapados en rivalidades que les impedían actuar conforme a la virtud. Pero también creía que esta situación podía revertirse mediante la educación y el ejemplo. Los discípulos más cercanos desempeñaron un papel fundamental en estos últimos años. Algunos, como Yang Hui, se convirtieron en modelos vivos del ideal del Junzi. La humildad, la devoción y la conducta equilibrada de este joven eran para el maestro motivos de profunda satisfacción. Sin embargo, su muerte prematura provocó en él un dolor profundo. La pérdida de discípulos tan virtuosos le recordó la fragilidad de la vida y lo llevó a valorar aún más el tiempo que tenía para transmitir sus enseñanzas. A pesar del sufrimiento, continuó guiando a los demás con paciencia y firmeza. A medida que el maestro envejecía, su cuerpo comenzó a mostrar señales de desgaste, pero su mente permanecía lúcida. En esta etapa, sus enseñanzas se volvieron más introspectivas y enfatizaban la importancia del autocultivo. Hablaba con frecuencia sobre la necesidad de examinar la propia conducta y de corregir fallos internos antes de pretender influir en los demás. Esta insistencia reflejaba una comprensión madura de la ética, centrada en la transformación personal como base para la reforma social. Sus últimas lecciones eran más suaves, pero también más profundas. El entorno político del estado de Lu también experimentó cambios durante este periodo. Algunos gobernantes mostraron mayor respeto hacia los eruditos y buscaron recuperar prácticas rituales que habían sido abandonadas. Aunque estas reformas no se correspondían plenamente con sus ideales, representaban un avance respecto al caos anterior. El maestro observaba estos cambios con prudencia,
consciente de que cualquier mejora debía consolidarse con el tiempo. Nunca se dejó llevar por el entusiasmo excesivo ni por la decepción inmediata. Su visión se había vuelto más equilibrada y paciente. En esta fase de su vida, también se dedicó a revisar la conducta de los gobernantes y funcionarios de Lu, ofreciendo consejos cuando éstos los solicitaban. Aunque no ocupó cargos de alto nivel, su influencia moral era considerable. Muchos acudían a él para resolver dilemas éticos o para recibir orientación sobre asuntos rituales y ceremoniales. Su papel se volvió el de un consejero respetado, cuya autoridad provenía no del poder político, sino de su integridad y sabiduría acumulada durante décadas. Uno de los aspectos más significativos de sus últimos años fue su creciente preocupación por preservar su pensamiento para las generaciones futuras. Sabía que el tiempo avanzaba con rapidez y que era necesario dejar un legado claro y accesible. Aunque no escribió una obra sistemática con su puño y letra, su incansable labor de corrección y enseñanza garantizó que sus ideas fueran registradas por sus discípulos más atentos. Este esfuerzo colectivo sería la base de uno de los textos más influyentes de la historia china. A pesar de los avances intelectuales y de la estabilidad alcanzada, enfrentó la pérdida de varios discípulos y amigos cercanos, lo que le produjo una sensación de soledad creciente. Estas experiencias lo llevaron a reflexionar sobre la impermanencia de la vida humana y sobre la importancia de cultivar la virtud, incluso en los momentos de aflicción. Sin caer en el pesimismo, aceptó estas circunstancias con serenidad y las integró en sus enseñanzas, que adquirieron un tono más compasivo hacia las limitaciones de los seres humanos. En los últimos momentos de su vida, mantuvo la misma disciplina que había guiado toda su trayectoria. Continuó enseñando mientras su cuerpo se lo permitió y mantuvo la esperanza de que algún día sus ideas contribuirían a restaurar el orden en una sociedad marcada por conflictos y ambiciones. Aunque no vivió para ver la plena realización de su visión, su legado quedó firmemente asentado entre quienes lo habían escuchado. La etapa final de su vida no estuvo marcada por grandes gestas políticas, sino por una dedicación silenciosa y constante a la verdad moral que había buscado desde su juventud. Capítulo 7. Los Analectos y su legado intelectual. Tras la muerte del maestro, sus discípulos enfrentaron el desafío de preservar sus enseñanzas en un momento en que nada garantizaba que la memoria de su pensamiento sobreviviera al paso del tiempo. Durante décadas, habían aprendido escuchando sus observaciones, participando en conversaciones informales y observando su conducta en situaciones cotidianas. Sin embargo, no existía un texto único que recogiera de forma sistemática sus palabras. La tarea de recopilarlas se volvió esencial para que la sabiduría que habían absorbido no se dispersara con ellos. Fue en este contexto que surgió la obra conocida como Los Analectos, una colección de diálogos y reflexiones que capturaban la esencia de su pensamiento. La composición de Los Analectos no fue obra de un solo discípulo, sino de varias generaciones que participaron en un proceso cuidadoso y colectivo. Cada uno aportó recuerdos, anotaciones personales y fragmentos de conversaciones que había considerado relevantes. Estos materiales fueron organizados en secciones temáticas que buscaban transmitir no solo las enseñanzas explícitas del maestro, sino también el espíritu con el que eran impartidas. A diferencia de otros textos de la antigüedad, los analectos no pretendían formar un sistema filosófico rígido, sino registrar la interacción viva entre maestro y discípulos. Las primeras versiones del texto se elaboraron en un periodo marcado por disputas políticas y guerras entre los estados, lo que dificultaba su difusión. Cada discípulo conservaba diferentes fragmentos y en 1900 ocasiones las versiones variaban de una región a otra. Con el tiempo, estas divergencias fueron armonizadas hasta consolidar una versión relativamente uniforme. Este proceso de unificación fue esencial, pues permitió que la obra circulara de manera más amplia y se convirtiera en una referencia para la formación de quienes buscaban educación moral y política.
Una característica notable de los analectos es su tono conversacional. No se trata de tratados extensos ni de discursos solemnes, sino de diálogos breves que muestran la manera en que el maestro orientaba a sus seguidores. Algunas secciones retratan preguntas concretas sobre conducta pública, mientras que otras reflejan reflexiones espontáneas que surgían durante los viajes o en momentos de descanso. Esta diversidad de situaciones permite al lector percibir la humanidad del maestro y comprender cómo sus principios se aplicaban en circunstancias variadas, desde ceremonias oficiales hasta la convivencia diaria. Los discípulos también registraron episodios donde el maestro corregía comportamientos, comentaba decisiones políticas o reflexionaba sobre la naturaleza del carácter humano. Estas observaciones, aparentemente simples, ofrecían una profundidad moral que trascendía el momento específico en que fueron pronunciadas. En muchos casos, lo esencial no era la respuesta literal, sino la actitud que transmitía, la búsqueda constante de equilibrio, la moderación en los juicios y la firmeza en la rectitud. Cada frase era el reflejo de una vida guiada por principios que habían sido cultivados durante décadas. Un aspecto que destaca en los analectos es la valoración del aprendizaje continuo. El texto muestra cómo el maestro insistía en que la sabiduría no era un destino, sino un camino. Incluso en edades avanzadas, seguía estudiando y perfeccionando su comprensión de los textos antiguos. Esta actitud quedó inmortalizada en varias secciones en las que se exalta la importancia de revisar el propio conocimiento, reconocer errores y mantener la mente abierta. La humildad intelectual que transmitía se convirtió en un modelo para las generaciones posteriores. El texto también resalta la importancia de los vínculos humanos y la responsabilidad que cada persona tiene en la construcción de una sociedad armoniosa. Los analectos insisten en el valor del respeto hacia los padres, de la lealtad entre amigos y de la honestidad en las relaciones sociales. Estas reflexiones no buscan imponer normas rígidas, sino ofrecer una guía para cultivar un carácter que contribuya al bienestar colectivo. Los discípulos entendieron que estas enseñanzas representaban el núcleo de aquello que el maestro deseaba dejar al mundo. A medida que el pensamiento registrado en los analectos comenzó a difundirse, diferentes escuelas, dentro de la tradición confuciana, surgieron con interpretaciones propias del texto. Algunas enfatizaban la importancia de los ritos, mientras que otras subrayaban la primacía de la benevolencia o la rectitud. Esta diversidad interpretativa reflejaba la riqueza del pensamiento original y mostraba que el texto había sido construido con suficiente flexibilidad para adaptarse a diferentes contextos políticos y culturales. Lejos de debilitarlo, esta variedad de enfoques fortaleció su influencia. Durante la dinastía Han, los analectos adquirieron una posición central en la educación estatal. Los gobernantes vieron en ellos una herramienta para formar funcionarios disciplinados y moralmente responsables. El texto fue incorporado al sistema de exámenes imperiales, lo que aseguró su estudio durante siglos. Esta institucionalización consolidó su papel como fundamento ético y político y contribuyó a que el pensamiento del maestro se volviera inseparable de la identidad cultural del país. La obra dejó de ser solo un registro de enseñanzas y pasó a ser un pilar del orden social. A lo largo del tiempo, los analectos se convirtieron en uno de los textos más comentados, interpretados y traducidos del mundo. Cada generación de eruditos encontró en ellos nuevos matices y aplicaciones prácticas. Su contenido se adaptó tanto a tiempos de prosperidad como a épocas de crisis, pues proporcionaba un marco moral capaz de orientar decisiones personales y políticas. La universalidad de sus principios permitió que su influencia trascendiera fronteras y llegara a regiones alejadas de su origen. El impacto del texto no se limitó al ámbito político o educativo, también influyó en la literatura, el arte, la música y la vida familiar. Expresiones cotidianas, proverbios y valores culturales se nutrieron de las ideas contenidas en los analectos,
que pasaron a formar parte del imaginario colectivo. Esta integración profunda demuestra que su legado intelectual no dependía únicamente de instituciones oficiales, sino de su capacidad para resonar con la experiencia humana universal. En síntesis, los analectos representan la cristalización de un pensamiento que nació en la observación paciente de la vida cotidiana y en la aspiración de construir una sociedad guiada por la virtud. El trabajo minucioso de los discípulos permitió que las enseñanzas que habían escuchado de su maestro sobrevivieran al tiempo y se transmitieran a generaciones futuras. Su legado intelectual preservado en esta obra continúa siendo una fuente de reflexión y una guía moral para quienes buscan comprender cómo la conducta individual puede transformar el mundo que los rodea. Capítulo 8. Influencia en China y en el mundo. Tras la consolidación de los analectos y la expansión gradual de las ideas del maestro, su influencia comenzó a tomar un rumbo inesperado. Al principio, sus enseñanzas circularon principalmente entre eruditos y funcionarios que valoraban la claridad moral en un tiempo marcado por la inestabilidad. Sin embargo, con el paso de las generaciones, su pensamiento empezó a penetrar en diferentes sectores de la sociedad, desde familias humildes hasta gobernantes que buscaban un marco ético para enfrentar los desafíos políticos. Esta extensión inicial sentó las bases de una transformación cultural que se prolongaría durante siglos. Durante la dinastía Han, su influencia alcanzó un nuevo nivel. Los gobernantes de esta época reconocieron la utilidad de un sistema moral que enfatizaba la responsabilidad personal, la rectitud y el respeto por las jerarquías legítimas. Estas virtudes podían servir como fundamento para reconstruir un Estado debilitado tras años de conflictos internos. Fue así como sus enseñanzas comenzaron a ser incorporadas al sistema educativo oficial, lo que convirtió la filosofía surgida de su experiencia en un pilar del aparato estatal. No se trató solamente de adoptar textos, sino de establecer una forma de gobernar basada en el ejemplo. El papel del confucianismo se fortaleció aún más cuando los exámenes imperiales, diseñados para seleccionar funcionarios capaces y disciplinados, adoptaron los analectos y otros textos relacionados como base de estudio obligatorio. Esto significó que miles de aspirantes pasaran décadas memorizando, interpretando y aplicando los principios éticos surgidos de la tradición confuciana. La relación entre educación y servicio público se volvió tan estrecha que el pensamiento del maestro se convirtió en una herramienta indispensable para ascender dentro del gobierno. Con el tiempo, esta institucionalización moldeó profundamente la estructura política del país. La influencia de 1900, sus ideas no se limitó al ámbito estatal. También transformó la vida familiar al establecer un ideal de comportamiento que enfatizaba el respeto hacia los ancianos, la moderación en las emociones y la responsabilidad entre generaciones. El concepto de armonía, tan importante en su pensamiento, pasó a ser un principio fundamental en los hogares, donde se enseñaba desde la infancia. El énfasis en la relación entre padres e hijos, así como en la importancia de la lealtad y la sinceridad, se convirtió en uno de los pilares estructurales de la vida doméstica china. A medida que su pensamiento se integraba en la cultura cotidiana, también comenzó a influir en la literatura, el arte y las expresiones estéticas. Poetas, calígrafos y pintores encontraban inspiración en los principios de equilibrio, moderación y armonía. Las obras literarias de la época reflejaban valores confucianos, y la música adoptó formas que buscaban representar la serenidad moral de una sociedad ordenada. Su influencia artística contribuyó a la formación de una identidad cultural coherente, donde la estética y la ética caminaban juntas. Durante las dinastías Tang y Song, el confucianismo volvió a ser reinterpretado, esta vez en diálogo con otras corrientes como el budismo y el taoísmo. Este proceso dio origen al neoconfucianismo, una corriente que buscó integrar la introspección espiritual con la responsabilidad social. Filósofos como Zhu Xi reestructuraron los textos clásicos
y ofrecieron nuevas interpretaciones que reforzaron el papel del confucianismo como doctrina central de la educación y del gobierno. Estas reinterpretaciones no solo mantuvieron la relevancia del pensamiento original, sino que lo adaptaron a los desafíos intelectuales de su tiempo. La expansión del confucianismo también cruzó fronteras. En Corea, fue adoptado como base del sistema administrativo y educativo, influyendo en la organización estatal y en la vida familiar. Durante la dinastía Joseon, se convirtió en el marco ético dominante, moldeando leyes, ceremonias y costumbres que perduraron durante siglos. En Japón, influyó en el código moral de samuráis y gobernantes y contribuyó a estructuras sociales que valoraban la disciplina, la lealtad y la moderación. En Vietnam, también dejó una marca profunda en la educación y en las prácticas rituales. La presencia de sus enseñanzas se extendió incluso a regiones más alejadas del continente. A través de la ruta de la seda y de contactos diplomáticos, su pensamiento llegó a pueblos que buscaban comprender la organización social china. Aunque no siempre fue adoptado de manera sistemática, despertó interés entre quienes intentaban interpretar la estabilidad y resistencia cultural del país. Esta atención internacional se intensificó cuando estudiosos occidentales comenzaron a traducir los textos clásicos, especialmente a partir del siglo XVI, cuando misioneros y eruditos europeos descubrieron la riqueza moral de esta tradición. Durante la Edad Moderna, la influencia de su pensamiento continuó expandiéndose. Intelectuales europeos, interesados en comprender sistemas filosóficos no occidentales, encontraron en el confucianismo una alternativa ética centrada en el autocultivo y la responsabilidad social. Algunos pensadores lo compararon con las tradiciones humanistas, valorando su énfasis en la educación y en la moderación. Estas traducciones e interpretaciones contribuyeron a que la figura del maestro fuera reconocida más allá de Asia, convirtiéndose en un referente mundial de sabiduría moral. En la China contemporánea, su legado experimentó diversas etapas. Durante periodos de transformación política, algunas corrientes rechazaron su pensamiento para adoptar modelos radicalmente distintos. Sin embargo, con el tiempo, las autoridades y la sociedad civil volvieron a valorar los elementos de estabilidad, ética y orden que su filosofía ofrecía. En la actualidad, su influencia puede verse en la educación, en la ética profesional y en proyectos culturales que buscan fortalecer la identidad nacional. Su pensamiento sigue siendo una herramienta para comprender la relación entre autoridad, responsabilidad y comunidad. Su influencia global también puede observarse en la manera en que diferentes países utilizan sus enseñanzas como puente cultural. En universidades de todo el mundo se estudian los analectos, se organizan institutos dedicados a la difusión de la lengua y cultura chinas, y se realizan investigaciones que analizan la vigencia contemporánea de sus conceptos. La universalidad de sus ideas, centradas en la virtud y en la humanidad compartida, permite que continúen resonando incluso en sociedades modernas, donde la búsqueda de estabilidad ética sigue siendo un desafío. Con el paso de los siglos, su pensamiento se ha convertido en uno de los pilares intelectuales más duraderos de la historia humana. Su influencia atraviesa fronteras, dinastías y sistemas políticos, adaptándose a diferentes contextos sin perder su esencia. La visión de una sociedad guiada por la virtud, por la educación y por la responsabilidad moral continúa inspirando a millones de personas en el mundo. Esta capacidad de trascender épocas demuestra que el legado del maestro no solo pertenece a la China antigua, sino a la historia universal de las ideas. Capítulo 9. Curiosidades y ecos eternos. A lo largo de los siglos, numerosos detalles poco conocidos han enriquecido la figura del maestro y permitido comprender mejor el impacto que dejó en la historia. Una de las curiosidades más llamativas es que, a pesar de su influencia posterior, durante su vida no fue visto como un personaje excepcional por todos. En sus primeros años de enseñanza independiente,
Muchos lo consideraban simplemente un erudito más entre los tantos que surgían en tiempos turbulentos. Solo con el paso del tiempo, su coherencia moral y su dedicación constante adquirieron un peso que superó generaciones, revelando que su grandeza no se basaba en honores inmediatos, sino en la profundidad de su carácter. Otra curiosidad importante es que no escribió un tratado filosófico completo. A diferencia de otros pensadores de la antigüedad, sus enseñanzas perduraron gracias a la memoria, disciplina y devoción de sus discípulos, quienes registraron sus palabras mucho después de escucharlas. Esto hace que la figura que conocemos hoy sea una mezcla entre lo que dijo literalmente y la interpretación que quienes lo siguieron consideraron esencial. La ausencia de una obra escrita directamente por él ha inspirado debates constantes sobre la exactitud de cada pasaje, lo que demuestra la riqueza y complejidad de su legado. En diversas regiones de China se conservan relatos que describen al maestro como un hombre de presencia tranquila, voz firme y un comportamiento que imponía respeto sin recurrir a la severidad. Algunos registros antiguos mencionan que su manera de caminar, sentarse o saludar estaba cuidadosamente alineada con los principios que enseñaba. Estas anécdotas buscan mostrar que la forma en que vivía era un reflejo perfecto de la moral que transmitía, lo que explica por qué muchos seguidores lo consideraban un ejemplo viviente más que un simple instructor. Existe también la curiosidad sobre la escuela que se formó alrededor de él. A diferencia de otros pensadores, no estableció un espacio formal ni una institución con leyes internas. La llamada Escuela Confuciana nació de reuniones espontáneas, debates cotidianos y la convivencia entre discípulos de orígenes distintos. La naturaleza abierta y flexible de este círculo permitió que las enseñanzas se transmitieran libremente, lo que facilitó su expansión durante generaciones posteriores. Este modelo informal contribuyó a que la filosofía no quedara encerrada en estructuras rígidas y pudiera evolucionar con el tiempo. Otro detalle llamativo es la importancia que otorgaba a la música. Relatos antiguos mencionan que una vez, al escuchar una melodía especialmente armoniosa, quedó tan conmovido que no pudo probar alimento durante varios días. Este episodio muestra cuánto valor atribuía a las artes como herramientas de transformación moral. Consideraba que la música, capaz de armonizar el alma, tenía un poder superior al de muchos discursos. Para él, una melodía bien interpretada era un reflejo directo del equilibrio interior, y por eso insistía en su estudio como parte fundamental de una educación completa. Los rituales que enseñaba también poseen curiosidades interesantes. Aunque muchos los asociaban únicamente con ceremonias complejas, él sostenía que la verdadera esencia del rito estaba en la intención. Se cuenta que, en una ocasión, corrigió a un discípulo que había realizado un saludo de forma impecable, pero sin sinceridad interior. Esta anécdota ilustra que sus enseñanzas no buscaban la perfección externa, sino la transformación profunda del carácter. Los ritos eran una disciplina que moldeaba la mente y recordaba a las personas la importancia de actuar con respeto y moderación. Otro aspecto poco recordado es su relación con el poder. Aunque buscó influir en los gobernantes, no era un político en el sentido tradicional. No acumuló riqueza, no formó alianzas para beneficio propio, ni usó su reputación para obtener privilegios. Su objetivo era reformar la sociedad mediante el ejemplo y la educación. Esta distancia voluntaria respecto a la ambición política explica por qué, incluso siglos después, su figura fue vista como un modelo de integridad en momentos de crisis moral. Su autoridad provenía de su conducta, no de un título o cargo oficial. También se ha registrado que su capacidad para adaptarse a situaciones adversas sorprendía incluso a sus discípulos. Durante los años de viaje, cuando enfrentaban hambre o peligros, mantenía una actitud firme y reflexiva, convencido de que la virtud debía ser preservada incluso en tiempos de dificultad extrema. Esta resiliencia silenciosa se convirtió en un rasgo muy admirado y reforzó la confianza de quienes lo acompañaban. Para muchos,
Su fortaleza interior era tan influyente como sus enseñanzas formales. Existen también curiosidades sobre la manera en que su figura fue interpretada en épocas posteriores. En ciertos periodos, especialmente durante cambios drásticos en la política china, su pensamiento fue criticado o cuestionado, pero siempre logró regresar al centro del debate intelectual. Este ciclo de rechazo y recuperación demostró que sus ideas no dependían de un contexto específico, sino que poseían una universalidad capaz de resistir transformaciones profundas en la sociedad. La adaptabilidad de su pensamiento permitió que fuera reinterpretado sin perder su esencia. Otro elemento interesante es la forma en que fue representado en el arte. Pinturas, estatuas y caligrafías creadas en su honor lo retratan como un sabio de porte sereno, a menudo con las manos entrelazadas y el rostro inclinado ligeramente hacia adelante, transmitiendo modestia y autoridad. Estas representaciones se inspiraron más en la percepción colectiva de su carácter que en datos biográficos exactos. La imagen del maestro se convirtió así en un símbolo cultural que expresaba el ideal moral de varias generaciones. El respeto hacia su figura llevó a la construcción de templos dedicados no a un dios, sino a un ser humano cuya vida representaba un ideal ético. Estos espacios se convirtieron en centros de estudio, reflexión y examen moral, y en ellos se realizaban ceremonias destinadas a honrar su contribución a la sociedad. Con el tiempo, estos templos fueron replicados en numerosos lugares dentro y fuera de China, lo que demuestra la profundidad del impacto cultural que dejó. Finalmente, una de las curiosidades más significativas es que, aunque vivió en una época marcada por guerras, luchas de poder y sufrimiento humano, su pensamiento logró trascender el conflicto para ofrecer una visión centrada en la virtud y en la humanidad compartida. El eco de sus enseñanzas continúa resonando en quienes buscan equilibrio, disciplina y propósito en un mundo que aún enfrenta desafíos similares. Su legado eterno no es solo un conjunto de textos o rituales, sino la inspiración para construir una vida guiada por la rectitud y la compasión, valores que siguen siendo necesarios en cada rincón del tiempo, 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 cada rincón del tiempo.